Bueno. Gran amigo por aquí en el estudio. Joaquín Abad, bienvenido. Y bien hallado. De verdad es como si de repente me hubiera trasladado en el tiempo. Hace 15 años, ¿verdad? ¿no? Sí. Nos hemos ido... No, ya sé que me quieres dejar bien por la edad, pero tú y yo nos conocemos desde hace 25. ¿25? Sí, bueno, 20, porque más o menos cuando montábamos la web de vaguada.es era 2000 algo, y ahí ya sí. Nos enganchamos a cibeles.net y ya no pudimos dejarlo sí. Y no lo soltamos cuando nunca. Cuando empezó la AEPP, que era AEPP, ahora se llama Clave. Sí, la asociación. La asociación de editores de periódicos, sí. Sí, de publicaciones periódicas, allí estábamos también juntos en los inicios. Ahora lo llaman fundar. Es fundación. Sí, la fundación. En la fundación. Bueno, yo creo que soy el único que queda de la fundación vivo. De la fundación. Sí. De los demás os han... Es verdad, porque Tomás... Tomás... han cerrado, sí. o se han muerto, o han quebrado. Correcto. Yo en la foto que hicimos en el Hotel Mindanao, que estábamos todos, busco y ya solo estoy yo. Madre mía. Ya me queda menos. Bueno. Va pasando el tiempo y llenas tu vida de proyectos siempre. ¿Cuál es tu propósito en la vida, Joaquín Abad? Morirme algún día, está claro. Pero eso no es un propósito, es el destino, seguro. Hombre, sí, como seguro. Propósito está genial, porque sabemos que todos vamos a llegar a ese propósito, antes o después. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es tu gran proyecto de vida cuando empiezas a trabajar? Cuando empecé yo de joven. Sí. Pues empecé ahí en Madrid, cuando estaba en periodismo, me empecé a buscar por todos los periódicos pidiendo prácticas para hacer y me cogieron en el Arriba. Y ahí empecé. Y engañando, claro, porque yo me acuerdo que estaba un verano de esos que no pasaba nada. De esos que cuando en la época de Franco, es que llegaba en agosto y que nadie mataba a nadie, o sea, no era nada. Y yo estaba en suceso. Bueno, y de pronto vemos que me llega un teletipo que dice que en el Sáhara habían secuestrado a Antonio Martín, a un canario que estaba trabajando en transporte. Y me voy y llamo por teléfono al Sáhara, se pone el secretario general y me dice, no, esto está controlado, esto es el Polisario, porque el Polisario se ve que estaba haciendo allí de la suya. Y me decían que aquello era territorio... especial. A lo mejor bajo supervisión, ¿no? Algo así, total, que no pasaba nada, estaba controlado y que no me preocupara. Y me voy al subdirector del periódico y le digo, oye, Antonio, que tenemos este secuestro de don Antonio Martín y tal en el Sáhara, el Polisario que ha secuestrado a un señor. Uy, hijo, qué barbaridad, tú, ¿qué hacemos? Digo, si quieres me voy para allá, ya me esperan. Dice, venga, vale. me fui para allá a hacer el reportaje de mi vida. Y empecé así. Y así empezaste, empecé así con las cosas interesantes, o sea, sacando temas del Sáhara y tal. Así que así empezamos. Y luego, bueno, pues nada, he seguido de periódico en periódico hasta que vi, después del 27 de febrero, que me tocó estar dentro, porque me pilló allí y me quedé. Me fui a Almería y monté un diario. Y tuve la mala suerte de montar el diario que me enfrenté con la mafia. Y me hizo de todo. Me pegaban tiros, me ponían bombas en la redacción, quemaron la rotativa. Bueno, salimos como pudimos, hasta que al mafioso lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel Garzón, además, que había salido por patas antes de Almería, especialmente por este señor, porque le había amenazado de muerte y se acojonó y se fue. Y bueno. La libertad de expresión, ¿no? Sí, yo sí la he ejercido. Y de hecho la he ejercido mientras estaba en Almería cuando yo me ejercía la libertad de expresión, fíjate tú, era en la época de UCD. Sí, esa en época sí fue cuando más techo había de libertad de expresión. Luego llegó el PSOE y lo que me encontré fue que toda la redacción eran socialistas, vamos. Y entonces, claro, publicaban, antes de publicar le preguntaban a sus amigos socialistas qué sacaban y tal, y aquello, vamos. O sea, fue la profesión, yo creo, la que se cargó a la libertad de expresión, porque se sintieron muy vinculados con los partidos estos de izquierda y bueno, y hasta hoy. Y yo sigo igual, bueno, ahora está peor. ¿Y qué camino decidiste tomar reivindicativo un poco y de emprendedor y de empresario, por supuesto? Bueno, yo siempre he tirado hacia la libertad y a pesar de todo. Entonces, mientras era director de la Crónica de Almería, pues me temían mucho, está claro, pero vendía periódicos. O sea, me iba bien.
Luego, cuando empezó la crisis, yo intuí que se iba al carajo la prensa cuando en el 95 empezó a salir la web, Internet. Sí, pues, además yo puse la crónica en Internet y yo era ya director del caso también. Y los puse en Internet y no lo leía nadie, macho. No había, pero yo sabía que eso al final sería interesante, pues claro, si lo tenías gratis y en el instante y no tienes que esperar a mandarlo a imprenta, pues al final. Entonces me fui a Madrid y monté una empresa para poner periódico en Internet. Y nosotros fuimos los que pusimos a 20 minutos, a Metro, o sea, a los gordos. Pioneros. Sí, bueno, pero en toda esa trayectoria, en toda la historia, bueno, hablábamos de Internet, en Internet hay de todo. Ahora que hablamos de información, de desinformación, y yo en Internet leía, Joaquín, que en ese episodio que contabas, en el 23 de febrero, que te tocó también estar ahí, yo he leído, ahora nos cuentas si es verdad o mentira, Pilar Urbano decía que tú mismo recibiste la misiva de lo que iba a pasar. Sí, verdad. O sea, yo estando allí, todos, yo recuerdo que a las 11 de la noche, así yo creo, la gente que se quiso ir de la tribuna de prensa, estaba en tribuna de prensa, pues se marchaban, una primera oleada. Luego, un poquito más tarde, llegó la Guardia Civil en tribuna de prensa y dijo, no, hay que echar todo fuera. Y nos llevaban como corderitos por el Salón de los Pasos Perdidos, por el Pasillo de los Pasos, íbamos todos fuera. Y yo vi que no vigilaban la fila. Entonces me quité la placa de prensa y me fui con los funcionarios, me esquivé y estuve toda la noche allí y tal. Bueno, eso era ya muy aburrido porque no pasaba nada. Bueno, las cosas que pasaban tampoco eran tan importantes. Entonces estaba yo en la tribuna de prensa, pues ya esperando, haciendo tiempo, escuchando en la radio, escuchando las mentiras que se decían, porque decían muchas cosas que no eran verdad en radio. Y de pronto me pilla ahí la Guardia Civil y me dice, ¿Usted qué hace aquí? Y digo, soy periodista, me rindo. Entonces, me cogen por los brazos así, en plan cacha, cada uno y tal, y me llevan hasta la calle. Y justamente cuando voy a salir a la calle, cuando voy a echar a la calle, entraba Tejero, que me conocía porque la habíamos entrevistado nosotros en la Operación Galaxia. Y me dice, hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, ¿y tú? Y los dos guardias civiles, que vieron que conocía al jefe, se largaron. Y ya me volví para adentro. Entonces, no sé a qué hora de la madrugada fue, también se me presenta la Guardia Civil, oye, que Tejero quiere verte, que baja allí. Y bajé y me dijo, oye, quiero que salga a la calle y dé este comunicado, que es nuestro comunicado. Y digo, que salga a la calle. Y digo, lo doy por teléfono. Dice, ¿qué tiene teléfono? Yo soy arriba. En la tribuna de prensa tengo un teléfono que funciona, porque en el Congreso le habían cortado toda la comunicación. Pero yo tenía la línea. Entonces llamé por teléfono a mi periódico, se lo fui a leer y me dijeron que no lo iban a publicar porque no se atrevían. Digo, no, pues vale. Entonces llamé a Europa Press y a EFE y los di a los dos. Y no sé cuál de los dos me preguntó, oye Joaquín, porque me conocían en aquella época, pues éramos todos coleguillas. Dice, ¿habría alguien dentro del grupo este de militares que pudiera confirmar que ese manifiesto que nos has dado, ellos lo respaldan? Y pues si quieres te traigo a Tejero. Y dice, sí, estaría fenómeno. En fin, Tejero, ven para acá que esta gente no se cree que esto sea verdad. Y se pone al teléfono, soy coronel Tejero, el manifiesto que le ha dado al señor Abad es el que... Bueno, ya quisieron entrevistarle y él dijo que no, que les colgó. Pero bueno, así fue la historia. Fíjate. Así se escribe la historia. Yo no era del yo intuía que iba a pasar algo, porque en aquella fecha había ruido de sables todos los días, un día sí, otro no. Y eso fue después, yo recuerdo que fue después de que a un etarra en una comisaría murió torturado, creo. Se le fue de las manos. Entonces el ministro Fernández Ordóñez se lo chivó al país y el país lo sacó y tal. Y bueno, entonces en el Congreso se oían frases de que si estás con los torturados, con los torturadores y cosas así. Y estaba muy violento aquello. Pero bueno, o sea que sí, se intuía que iba a pasar algo. Intuyas como también cuando montas cibeles.net, ¿no? Ahí, como nos has dicho, intuyes que el papel está muerto y que sí, yo lo decía, digo, los periódicos se van a ir al carajo, está claro, sí. Sí, se han ido al carajo. Sí, no, los que se mantienen son porque alguien los paga, pero vamos, no porque económicamente sean viables. Anda que no lo comentábamos en la asociación muchísimas veces, la prensa diaria de pago, que estaba fusilada, porque cuando se montó la asociación, de hecho, de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas... Pero casi todo era de papel. Sí, había mucho papel, pero no se vendía. Nosotros eran casi todos por suscripción o gratuitos. No salían a la venta en kiosco.
Sí, había de todo, porque yo representaba periódicos que se vendían. Sí, pero ya no queda ninguno de esos, ¿no? Ya casi todo. Muy poquito. Muy poquitos. Y en cambio ahora está en Internet casi todo. Y hay ahora más asociados de Internet que de papel. Y cuando empezamos había más asociados de papel que de Internet. Que lo que hacían con el papel es que ponían en Internet la versión impresa. Eso es lo que hacía mucho. Ahora no, ahora ya la versión es propia de Internet. Ya, pero con sus características y con el soporte y todo en condiciones. Sí, sí. Bueno, también no has dejado nunca de llevar a esa bandera, ¿no? de la libertad de expresión, y tenemos el estudio aquí lleno de libros, además de éxitos. Estoy viendo aquí una segunda edición del Virus andorrano. Sí. Y una trilogía de El andorrano Joaquín Abad. ¿Qué nos cuentas de Andorra? Te cuento, El andorrano fue... en la época que yo estaba en Almería, tenía atentados y de pronto me decía el Guardia Civil, yo iba con escolta ya allí, vivía un poquito raro, y me decía, oye, lárgate de Almería, que esta gente ha contratado a unos italianos para matarte. Dice, queremos hacerle seguimiento, pero tú no digas dónde vas, quítate, y hasta que no te digamos no vuelvas. Y entonces me iba a Andorra. Y me tiraba yo 1 mes, 2 meses, hasta que me decían que me volviera, que ya se habían ido los italianos que me querían matar. Y bueno, entonces cuando yo iba a Andorra, que iba habitualmente ya para esquiar o de vacaciones y tal, siempre iba al mismo sitio. Y hice amistad con la dueña del hotel, o del hostal, más bien, era un hostal, cerca de donde se esquiaba. Y entonces esta mujer de pronto, me acuerdo que un verano me decía, pues, han vuelto a aparecer 2 cadáveres con las manos atadas en un deshielo. Y yo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué me dices? Sí, es muy normal aquí aparece siempre, no paran de aparecer cadáveres con las manos atadas. Y eso, dice, pues era la gente que en la época de la Guerra Civil Española o en la Segunda Guerra Mundial querían pasar por los Pirineos y huir de un sitio a otro, pues, contrataban a los pastores de Andorra, que eran los pastores, ¿cómo le llamaban a los pastores estos? Pasadores. Entonces, estos eran los que les contrataban por una cantidad de dinero, entonces ellos se encargaban de pasarlo durante varios días andando por la montaña y tal, o bien de España a Francia, o bien de los judíos generalmente. Entonces, generalmente los judíos tenían dinero y venían con diamantes, brillantes y tal. Entonces, estos pastores lo que hacían es que los mataban, los echaban o los ataban, los dejaban en el hielo y se quedaban con tal. Y esta mujer me decía que todos los empresarios o todas las empresas gordas de Andorra eran de antiguos pastores que se habían quedado con el dinero y con eso montaron las empresas. Y bueno, será 1 o 2. Dice, no todos, aquí son todos unos criminales, me decía. Entonces con esa historia hice El andorrano. Yo El andorrano lo escribí para mí, porque lo escribí después de haber escrito el libro ese sobre Asensio. No lo escribí con pretensiones de hecho lo hice en Amazon, no lo hice con pretensiones lo puse, lo escribí por lo que me había contado, y de pronto me llaman de Andorra para que aclare el tema y tal, empieza la librería a pedirme libro y tal, y bueno, pues ya van 12 ediciones, o sea, al final tuve que irme a la imprenta y montar. Qué bueno, 12 o 14 ediciones, o sea, lleva un libro con tapas. Se ha traducido al catalán, se ha traducido y tal. Y hablabas de Juan Asensio, que es el protagonista del primer libro, primer libro, sí. Y contando la historia, toda la que hacía referencia, ¿no? De esa mafia y de cómo un medio local, bueno, pues sí, puso contra. La verdad es que nos enfrentamos, yo no me lo esperaba, o sea, este hombre mató a su mujer por la espalda a tiro, por un tema de herencia, que la había ganado, y yo no sé. Era el 85. Fue el 85. Sí. Y bueno, pues se lió. Se lió porque le sentó fatal que lo sacáramos el tema, porque claro, él no era conocido por ser el jefe de la mafia. Y lo que resulta es que tenía él toda una organización que controlaba las fulanas, se traía mujeres de Santo Domingo para los centros de prostitución, controlaba la droga, controlaba el robado, y eso no lo contó un hijo. Un hijo de él, de sí, Juan Asensio. Que luego se echó para atrás, pues le dio miedo y tal, pero en fin. Y este hombre echó a Garzón de Almería. Garzón era juez del número 3 del juzgado de instrucción de Almería. Y tuvo un enfrentamiento con Asensio y muerto de miedo lo echaron y se largó el PSOE enseguida lo nombró, me parece que era inspector del Consejo General del Poder Judicial, hasta que le hicieron hueco en la Audiencia Nacional y ya ahí se hizo famoso. Y entonces, estando en la Audiencia Nacional, fue cuando le llegó a él una carta de un señor que le habían contratado para que me matara,
a mí y ese y contactó contigo. No, conmigo no hizo falta contactar, es lo que hizo, se hizo cargo de la investigación y lo encarceló y bueno, le cayeron 20 años de cárcel por asesinato. No, bueno, al final lo hicieron por homicidio. Una extensa red de libros que no paras de escribir, no paras. Es muy fácil, es como escribir un reportaje más largo. Claro. Crónicas de una crisis, matando a Gutenberg, crónicas del siglo XXI, lo que oculta Qatar y el Corte Inglés, noticias molestas del siglo XXI y descubriendo a Carrillo. ¿Me he dejado alguno? Sí, todo esto. Pero bueno. Todos estos, sí. pero bueno. Sí. Aquí la humildad que tienen estas personas que de verdad lo son, que de verdad deberían ser referencia y debería todo el mundo. Yo empecé muy tarde. Menos mal, porque si no... Sí. Oye, además, entre los protagonistas también vemos a Soros. Una sombra que parece que ya se va haciendo algo más conocida, por lo menos que se va teniendo conciencia de quién es esta persona. Soros, menudo personaje. Y del nuevo orden Sobre mundial. todo cuando Pedro Sánchez era el primero que le recibe. Es la primera persona que recibe en el Moncloa, ¿no? No, pero no solo lo que recibe, es que fue Soros el que lo puso. Es que fue, claro. De hecho, en el Consejo de Ministros hay como 6 ministros que son de Soros. ¿Quién es Soros? Para quien nos esté escuchando y lo acabe de oír por primera vez en la vida. Soros es un multimillonario que se dedica a jugar en bolsa y juega con... Tiene un montón de socios. ¿Cómo se llama? En teoría un filántropo. Uh-huh. Pero la filantropía que hace es para ganar más dinero. Entonces él modifica o influye en los países, hace las revoluciones de color famosas y pone sus fundaciones tiene influencia en gobiernos y promociona a políticos y los pone, y una vez que lo ha puesto, pues bueno, pues estos retrotraen generalmente a sus propias algún beneficio, claro. Algún beneficio, sí. Entonces, bueno, pues te digo los ministros que hay aquí de Soros. Fíjate, es que viene además Joaquín viene preparado, que viene con su cuadernito como buen periodista, claro. Como todos los periodistas. El cuaderno no te lo puedes dejar nunca porque siempre puede haber algo que apuntar que es trascendental para continuar tus investigaciones. Y... Por si alguien le quiere echar un Mira, tienes vistazo. a Arantxa González Laya, la de Exteriores, Manuel Castel. Mira, Manuel Castel fue el que contactó contactó Pedro Sánchez para que se le acercara a Soros. Entonces fue el que lo llevó. Y por eso lo ha hecho ministro. En Estados Unidos. Tiene a Nadia Calviño, Pablo Iglesias, que era vicepresidente, también estaba con él. Y Pedro Sánchez, vamos. Tienes ahí a 1, 2, 3, 4, 5. Había 5 hasta que se ha ido Pablo. La red secreta de Soros en España, así se llama este libro, en el que le vamos a conocer mucho mejor a Soros y esa red, esa telaraña que... Tiene 33 del PSOE que son de Soros, 33 parlamentarios o políticos. Del PP tienes 9, de Izquierda Unida tienes 4, de Ciudadanos 4, de UPyD 2, de Podemos 6 y de Vox 1. Y luego hay 15 periodistas muy conocidos que trabajan para Soros. Y luego los medios que él considera fiables, porque ellos tienen en sus fundaciones, ellos hablan del País, El Diario, El Periódico de Cataluña, Ara, CAT y Directcat, que es una radio. Uh-huh. Esto es Soros lo considera fiable, o sea, como que en la AP Fundación que tienen ellos, en un PDF donde te descargas lo que ellos controlan, más de lo que ellos presumen, de que todos estos parlamentarios están controlados por ellos, entonces tienen una lista enorme, vamos, un tercio del Parlamento Europeo se dice que es controlado por Soros y la cuarta parte del Tribunal de Justicia Europeo también. Son gente que controla Soros. Soros es el cabeza visible de un grupo de poderosos que manejan las redes internacionales. Está Bill Gates, está los Rockefeller, en fin, ese grupo de gente que tienen millones, que tienen los Bilderberg, que tienen millones que no saben por dónde ponerlos, pues estos son los que luego quieren, son los que deciden. El nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, son los que deciden que hay mucha población, que hay que hacer algo para que no tal, mueven las clínicas abortivas, mueven, en fin, todo este tema. Y son los que ponen y quitan a los gobiernos. O sea, no te pienses que los gobiernos los ponen
la gente que nosotros votamos, a los candidatos los ponen. Ahora mismo se está moviendo en el Partido Popular, hay una operación gorda porque se sospecha que, bueno, sospecha, ¿no? Que a Pedro Sánchez parece ser que los americanos le han quitado ya ¿cómo se dice? El apoyo. El apoyo, sí. Porque se ha vendido al dinero de Maduro. Entonces, estos han preferido el dinero decir, bueno, está muy bien esto de estar bien con los americanos, pero los americanos no nos hacen millonarios. Y Maduro y los venezolanos sí nos hacen millonarios. Como al antiguo presidente, ¿cómo se llamaba? Zapatero. Zapatero, entre otras cosas, no se conoce, que tiene una finca de no sé qué valor en Lanzarote. Eso es lo que conocemos, pero que no conocemos hay mucho más. Entonces, ¿qué ha pasado? Que le han quitado el apoyo y ahora están buscando un candidato para que sea el que sustituya, porque aquí hay un bipartidismo, primero PSOE, luego PP, y creo que ahí está Albert Rivera moviendo para buscar a ese candidato. O sea que la operación de Rivera, que ha comido 2 veces ya con Soros hace poco, está para moverse dentro del PP a ver qué hacen. Madre del amor hermoso. De verdad, Joaquín, nos dejas así un poco alucinados. Esto lo sabe todo el mundo, por lo menos. Todo lo que, bueno, yo he empezado haciendo la pregunta diciendo que todavía Soros es un poco es uno de ellos, es el que da la cara, es el que claro, como no tiene vergüenza, pues da la cara. Sí, porque este dice que no le importa las consecuencias de su acto. Quebró la libra esterlina. No sé si os acordáis de aquello. Hizo una operación y le ganó 7.000 millones de dólares en aquella fecha y jugando contra la libra en un momento dado. O sea que fíjate el poder, no le importa. Y ha hecho las revoluciones de colores en países árabes y tal. Y en algunos sitios sale fatal, en otros no. Por cierto, Pedro Sánchez trabajaba para Soros antes. Estuvo en varias fundaciones de Soros en el extranjero trabajando para Soros. Ay, madre mía. Bueno, la nave de Ulises, que es tu última... la nave de Ulises. No, esto es un proyecto aventura. De Tomás Pablo tuvo la idea de formar escritores. Y entonces se están haciendo cursos de escritura creativa. Y bueno, pues el sábado pasado empezó. Sí, además van a ser 5 sábados seguidos, ¿no? Ya empezó este sábado pasado y hasta el 5 de junio, y en cada uno de los sábados, que es una sesión de una hora y media, hora y pico, sí. En cada sesión vamos a tener a un autor o autora importante. Sí. Y además que están acostumbrados a dar clases de esto. Unos dan el personaje, otro el tiempo, otros... Mira, lo tengo precisamente por aquí para quien se quiera apuntar. Nuria Barros, que fue la primera, no este sábado, ella habló de la narración, del narrador. Sí. Tenemos a Marta Sanz la próxima semana con los personajes, a Clara Obligado con la trama, a Jesús Ferrero con los diálogos y estaría Rafael Reich con el espacio y el tiempo. Sí, todas señor. Esas. Así es. Lo que pasa es que yo creo que no sé, está abierto todavía la inscripción sí, pero los que se inscriban verán los últimos 4, claro, los últimos 4. Y habrá que darle el vídeo para que vean por lo menos del primero. Sí. Lanavedeulises.com. Sí, esa es la web que hicimos, para este tema. Esto va a ser luego un máster en la Universidad de Burgos. Ah, qué bueno. Muy bien. Sí, porque patrocina también, ¿no?, la Universidad de Burgos. Entonces, esto es el piloto y ya para el año que viene se hace máster. Organizado por la revista Archiletras. Archiletras, Tomás y nosotros Cibeles. Y cibeles.net. Sí. Bueno, un placer volverte a tener conmigo cerquita. Joaquín Abad, muchas gracias por estar aquí en Todos en Libertad. Gracias a vosotros. Bueno, y que sigas defendiendo la libertad de expresión de esta manera. Y contándolo que los demás aprendamos. Sí, se puede. Se puede. No te mata, o sea, se puede. Te arruinan un poco. Te arruinan un poco, ¿no? Te arruinan un poco, pero bueno. Te tocan las cuentas del banco y ya está. Bueno, si pueden. Yo me fui a Estados Unidos a montar la empresa y a mí no me las tocan allí. Claro, di que sí. Es mal esto. Muchas gracias. Vale. Hasta siempre. Gracias a vosotros. Un abrazo, Joaquín. Chao. Entre en nuestra app Libertad FM, tanto en iOS como en Android, la forma más fácil de escuchar su radio, Libertad FM.